Bueno, pues voy a presentar el último trabajo que he enviado, que tiene como nombre el que está puesto ahí. Voy a empezar haciendo una breve introducción, luego voy a centrarme más en la predicción de eventos de hipoglucemia, voy a explicar el método que he empleado, luego a continuación voy a detallar el marco experimental, luego los resultados que hemos obtenido, las conclusiones y el trabajo futuro. Vale, vamos a empezar por la introducción. La diabetes es una enfermedad que cada vez es más relevante en el mundo, cada vez hay más personas. En 2030 va a haber mucha gente, según la Organización Mundial de la Salud, y fundamentalmente esta enfermedad hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 no producen insulina y la tipo 2 que son resistentes a insulina, es decir, la tipo 1 necesitan insulina porque las células del páncreas no producen insulina, tal como se muestra en esa imagen, y estos pacientes son insulinodependientes, necesitan inyectarse insulina. Y luego el tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero las células no la absorben, presentan una resistencia. Esta se puede controlar también con dieta, ejercicio físico, también medicación, y en los casos más severos también necesitan insulina, como el tipo 1. Bueno, y la diabetes fundamentalmente, las personas que la padecen necesitan controlarse sus niveles de glucosa. Los niveles óptimos son los que aparecen ahí, que es entre 70 y 180, que sería normoglucemia, que está todo bien. Y esto es fundamental, mantener en este rango para prevenir las bajadas y las subidas. Las bajadas serían las hipoglucemias y las subidas las hiperglicemias. Es decir, una hipoglucemia sería cuando el nivel baja debajo de 70 miligramos por decilitro y las hiperglicemias cuando sube más. Y mi problema, ¿cuál es el objetivo principal? Pues el objetivo principal es diseñar modelos que permitan a la persona saber si va a tener una hipoglucemia en las siguientes 24 horas. ¿Cómo hemos hecho el método? Pues tal como se muestra ahí, hemos usado en primer lugar, cogemos las series temporales de glucosa, le aplicamos una técnica aumentado de datos que explicaré en la siguiente diapositiva. Luego, una vez que hemos ampliado los datos, las series temporales resultantes le hacemos una clasificación. Las clasificamos o hipoglucemia o no hipoglucemia. La hipoglucemia sería cuando al menos un valor baja por debajo de un umbral y no hipoglucemia que están todos los valores por encima de ese umbral. Una vez que la hemos clasificado, le aplicamos la transformada de Wheeler. Y con esa transformada generamos unas imágenes como se muestran ahí, y esas imágenes son las que vamos a usar para entrenar los modelos de redes neuronales convolucionales. Como hemos dicho, y las redes que hemos usado son ALEXNet y DenseNet 121, que detallaré a continuación. Vale, voy a poner aquí un ejemplo para que se entienda mejor. Se recogen los datos de glucosa, a esos datos les hacemos un ejemplo de predicción, luego a esos datos cogemos los últimos 96 valores, le aplicamos la transformada de Wheeler al vector de datos, generamos la imagen se la entramos al modelo y él ya realiza hace la inferencia y le aplicamos la función SOMMA, es decir, por ejemplo, según el valor que ha dado ahí, ha dado 0,28, pues lo consideramos hipoglucemia. Si da 0,60, pues no sería hipoglucemia. Aplicamos ahí la función SOMMA. Vale, estas son las redes que hemos usado, ALEXNet y DenseNet 121. No tiene más. Y el aumentado de datos que hemos usado dos cosas. Hemos usado una técnica aumentada de datos, es decir, cogemos los datos del día N y los datos del día siguiente. Y como he dicho, si un umbral baja del valor de hipoglucemia, clasificamos la imagen como hipoglucemia. Y si no, no. Y así hacemos eso y vamos desplazando a ventana, haciendo lo que hemos puesto ahí arriba y lo vamos desplazando a una hora y así conseguimos generar, en vez de una imagen podemos generar 24 por día.
Este es el conjunto de datos que hemos usado, que son los datos de 20 pacientes con diabetes tipo 1. Cada paciente tiene un tiempo en rangos diferentes, hay algunos que controlan mejor, otros que controlan peor. Y hemos dicho las redes, y estos son los IP parámetros que hemos usado 300 épocas y un intervalo de validación de 30, con una learning rate inicial de 0,01 en ambos casos y los mismos rate schedule los mismos y exactamente igual. Y el optimizador hemos usado en ALSNE el SGD y el DSNE hemos usado el ADA. Y esto ha dado los siguientes resultados. Para ALSNE podemos ver que ofrece buenos resultados de entrenamiento, pero en validación IT no son tan buenos, porque el modelo tiene bastante sobreentrenamiento. Pero en DSNE, aunque también está un poco sobreentrenado, pero validación IT están bastante bien. Y sobre todo en Mexican Hub, más que en MOL, la Waylet de MOL. Es verdad, he usado dos Waylet, la Mexican Hub y las MOL. Y podemos ver ahí los resultados. También hemos los mismos eso y luego hemos aplicado diferentes umbrales de hipoglucemia y podemos ver el comportamiento, que el modelo más o menos, sobre todo en la Mexican Hub, se comporta bastante bien. En todos los umbrales de hipoglucemia hemos probado entre 65 y 75 y esos dos son con la red de DSNE 121. Y la segunda parte de aumentado de datos es, ya que hemos visto que el modelo funciona bien, le vamos a meter ruido. Hemos probado a meter ruido, el modelo sin ruido y metiendo ruido a los datos del 1, 2, 3 hasta el 100%. Y podemos comprobar que metiendo un 1% de ruido se comporta bastante mejor que, por ejemplo, metiendo más de un 10%. Es curioso, pero es como simular ruido del sensor. Y con esto hemos generado también más imágenes. Y ahí los resultados. También hemos hecho una comparación con otras técnicas de Machine Learning y redes neuronales. Podemos ver que nuestro método ofrece buenos resultados en líneas generales, comparado con las otras técnicas. ¿Y qué conclusiones nos lleva esto? La técnica presenta un enfoque novedoso que todavía no se ha explorado. Una de las principales ventajas del método: solo usamos los datos de glucosa procedentes del monitor continuo de glucosa, no usamos ninguna variable más. Como hemos dicho, los modelos son bastante precisos, de más del 89%, y ofrecen mejores resultados con otras técnicas, y esto puede ser. Y también los modelos personalizados por paciente también ofrecen todavía mejor precisión que los generales, porque se adaptan a cada paciente. Y esto puede tener unos trabajos futuros que esto se puede, además de las hiperglicemias e hipoglucemia, podemos aplicarlo a las hiperglicemias, un método estándar. También podemos mejorar precisión mediante un algoritmo para juntar el umbral. Aquí hemos probado desde el 65 al 75, pero cada paciente puede tener uno. No va a valer el 70 para todo, uno tiene 69, otro 71. Y esto nos puede permitir el desarrollo de una aplicación móvil que haga uso de estos modelos para integrarlo con un sensor y la aplicación tenga un sistema de alerta que avise a la persona para que realice las acciones que tenga que hacer. Y esto es todo. Si tenía una duda. ¿Hay dudas? No, muy bien, ha sido muy escueta. Y me gustaría que hubiera sido mejor, pero bueno. No, te hemos avisado un poco tarde, pero está muy bien. Lo único, cuéntanos un poquito más en detalle. Un poco más en detalle los resultados, que has pasado muy rápido por encima. Vale. Lo que cuentan en esa, en la otra. Vale. En esa aquí cuéntanos qué significa cada cosa, qué es el accuracy, que la sensitivity, te lo expliques un poquito más de detalle para que practiques un poco. Vale, aquí hemos comparado los diferentes modelos. El primero es el modelo, nuestra técnica con 1% de ruido, el siguiente es sin ruido y el resto son el resto de técnicas que hemos comparado. Tenemos la precisión, la sensibilidad, la especificidad y la precisión. Y en primer lugar, el modelo nuestro con 1% de ruido podemos observar que es el que mejor accuracy tiene.
La sensibilidad, en cambio, está bien, pero podemos observar que otros modelos tienen más sensibilidad. Luego la especificidad, el nuestro también es el que mejor tiene, pero si podemos observar, hay otros modelos que fallan ahí, que ofrecen una especificidad por debajo del 50%, y los últimos incluso con una desviación brutal. Y luego, en la precisión, el nuestro también es el que más obtiene, y los demás también, en líneas generales, también ofrecen buena precisión. ¿Y cómo has evaluado esos modelos? Claro, no le metes imágenes, sino que le metes directamente el qué. El conjunto de test. Pero o sea, me refiero, el Random Forest, por ejemplo. Sí. El Random Forest no le metes la imagen. Los nuestros han sido probados con las imágenes y el resto con los datos, con los vectores de datos de entrada, las series temporales. Eso es. Juan, creo que tiene una pregunta. Sí, tengo a Semella, vale. Tengo un poquito de retorno y no sé si vosotros también a lo mejor. Bueno, son 3 cositas. Lo primero es todo, claro, esto es del conocimiento. Yo no sé muy bien lo que es la transformada wavelet. Entonces, no te digo para que lo metas en la presentación, que me ha parecido, supongo que tendrás el tiempo acotado, y me ha parecido que está bastante bien, la verdad. Pero yo no sé lo que es una transformada. Bueno, voy a decir un poco brevemente, claro. ¿Por qué es y por qué decidiste en su momento utilizarla para hacer una especie de filtro? Me da la sensación que hacéis con... Eso, le aplicamos a los datos para generar la frecuencia, generar las imágenes con las frecuencias de los datos, de las series temporales, simplemente. El espectrograma, que son las imágenes esas que se ven ahí. O sea, lo que tratamos, explicaré un poco, Jorge, que lo que tratamos de captar, que es... Sí, que tengo que explicar más en qué consiste y todo eso. O sea, lo que tratamos de captar es coincidencias en frecuencia de valores de glucosa. Cuando se producen ciertos patrones de frecuencia de valores de glucosa, pues obtienen lo que tratamos es esa coincidencia para detectar una hipoglucemia. A lo mejor podrías poner una transparencia con un espectrograma grande y aplicar lo que es. Exacto. En el eje horizontal está el tiempo, en el eje vertical están las frecuencias y luego los colores, digamos, sería como el equivalente a las potencias asociadas a cada frecuencia a lo largo del tiempo. Exactamente. Cuanto la imagen esa que tienes ahí, esa imagen que tienes ahí, Juan, Sí, está la que perdí, el 5, la 5, sí. Sí, en esa imagen que ves ahí, que es lo que os obtiene después de la wavelet, pues el que esté más en amarillo significa que están más presentes unas frecuencias que tienen que ver con las que están en el eje X. En el eje vertical las frecuencias, en el horizontal el tiempo. El tiempo. Entonces, que ciertos valores de glucosa aparecen con mayor frecuencia que otros. Y entonces, eso. O sea, lo que hace es una frecuencia de aparición. No, es descomponer frecuencias, Juan. Lo que hace es que descomponen en frecuencias. En cada instante de tiempo utiliza las frecuencias. Una especie de análisis de Fourier, que no es... Pero sí, es similar a eso, pero no exactamente. Componentes espectrales. Sí. Vale. Luego, en la transparencia 12... ¿Cuál? La 12. La 12. Creo que es la 12. Aquí. Observo los 2 cuadros y veo que de entrenamiento, claro que es que estos tantos por ciento, esta diferencia de valores, yo no sé si eso representa mucho o le representa poco, ¿no? Por ejemplo, en el Mexican Fast Wavelet, en la primera entrenamiento es de 99,86 y el otro es de 70,79. Y en el otro, en el Small Wavelet, creo que el entrenamiento es un 99,95. Así, en cantidad parece que es muy poco. La pregunta que yo hago es esta diferencia de, bueno, por ejemplo, en validación, bueno, ahí en la validación ya hay más, ¿no? Porque son unos 70 y otros 64.
Pero digo, estas diferencias en decimales son importantes, pero muchas veces una pequeña eso es muy importante y otras veces una pequeña diferencia no es importante. Bueno, el entrenamiento, hay un poco de sobreentrenamiento, eso también es verdad. Por eso de ahí las diferencias. Y la variación y test, ¿no? O sea, por ejemplo, de estas 3 columnas, y tú de estas 3, o sea, tú tienes de la Méxica, por ejemplo, y la POR, ¿no? A su vez se descomponen en tres columnas. Y si yo te preguntara, bueno, y de estos 3 valores, entrenamiento, validación y test, ¿cuál es el que de verdad refleja, o el que mejor, no el que de verdad, pero cuál sería el que mejor refleja las ventajas del método que aplicas tú? El de test, que es el conjunto que no se ha usado para entrenamiento. Y entonces el de test sería mejor el Mexican Hack, parece, ¿no? Exactamente. Lo tenía que haber puesto en negrita, pero bueno. Es mejor en los 2 casos. Es mejor en los 2 casos, sí. Muy bien. Luego una última pregunta, pero esta en realidad no es tanto relacionado con la presentación, pero sí, porque como es una cosa con la que estamos ahora nosotros, que tenemos que empezar a ver, y es un poco, lo que te voy a decir, que obtenéis los datos directamente del medidor de glucosa. Entonces yo los datos, eso exactamente como los rotean, quiere decir, ¿cómo llegan? ¿Vosotros los llegan y los tenéis que modificar? ¿O llegan como punto fijo? ¿O llegan como punto flotante? ¿O llegan directamente como una representación numérica sin que sepáis? No, eso, sí, eso lo cogemos eso, pero tenemos que hacer una limpieza, lo tenemos que preprocesar. Para el entrenamiento lo hemos tenido que preprocesar. O sea, no, pero lo que ha dicho, sí. Juan, lo que ha dicho es que lo puedes utilizar en una aplicación móvil. Sí. Sí, se cogen, claro, sí. Claro, nosotros en principio, bueno, y aquí lo saben porque también está en esto, nosotros ahora estamos haciendo pues una parte del trabajo, que es coger información que yo doy por supuesto, a lo mejor estoy equivocado, que me va a llegar del medidor de glucosa, y esos datos, en principio, deberían de llegarnos a nuestro hardware, a nuestra FPGA directamente. Teóricamente llegarán a través de un Bluetooth, etc. Pero yo la pregunta hago, que no sé si la sabéis, que a lo mejor hay que saber cómo es. Esa información que a mí me llegara, o que me podría llegar, ¿qué formato tiene? ¿Qué formato electrónico? Sí, son ficheros de comas separados. Son valores por comas separados. A vosotros en realidad os llega como texto. Como texto, sí. A ver, el dato, para implementar lo que ha dicho Jorge en una aplicación, el dato viene a través del sensor y lo tomamos directamente de la aplicación de Descom, que lo guardamos en el Apple Health, y del Apple Health lo subimos a la base de datos que tenemos de Blue Model. Entonces, de ahí, en la propia aplicación, tú envías los 96 valores que los tienes registrados en la base de datos, y el valor en que lo tomes será el formato que será, en este caso será un entero directamente, porque aunque supongo que depende de la implementación dentro de la aplicación móvil. O sea que en realidad tú tomas, viene un entero desde la aplicación móvil, y nosotros lo guardamos como un double, porque guardamos, o sea, interpolamos datos faltantes y todo eso. Entonces, al final se hace, pero yo creo que no viene como entero, viene como decimal. Como doble. Sí, viene también como doble. Como doble. La cosa es que realmente tampoco aporta mucho eso. Efectivamente, no aporta. Pero tampoco pueden ser enteros, perfectamente. Esos decimales ahí en la glucosa, yo creo que No aportan, porque además no son reales, o sea, tienen el fallo del medidor, o sea, la precisión del medidor. Eso es. O sea, que tiene una incertidumbre que no. Vale. Y, o sea, era más orientado a que como más brillante, mañana tenemos un tema que yo creo que tenemos que pensar, porque a lo mejor vosotros lo habéis tratado, pues yo no sé nosotros si queremos que la información, a lo mejor la información nos la pueden enviar desde el móvil y ya no tiene la información. Sí, eso es la idea que tenemos. Eso es la idea que tenemos puesto en el proyecto, si no recuerdo mal. Pero si viene desde el móvil, entonces ya es diferente, porque a lo
poder coger los números y transformarlos de alguna forma, ¿no? Yo imagino que nosotros tendríamos que meter un pequeño hardware ahí que hiciera la transformación. ¿Vale? Pues muy bien, nada más. A mí me ha parecido que está muy limpia, que está muy limpia y está muy claro todo, vamos. Muy bien resumido el trabajo. Echamos alguna duda, que a lo mejor el día de comentar alguna cosita sobre qué es el wavelet y para qué se utiliza, pues el resto lo veo bien, enhorabuena, me gusta. Vale. Eso ya para cuando lea la tesis lo tendré en cuenta también. Y pon, por ejemplo, esta presentación está basada en un artículo que te acaban de aceptar, que es un Sí. Q1. Sí, era un Q2. Se me ha pasado porque en tan poco tiempo se me han pasado cosas. Escucha lo que te digo para Sí. la próxima vez. Sí. Y también con esta parte se ha presentado la patente. Entonces, tú pones ahí al final, ¿vale? Lo pones Vale. para lo vas actualizando con eso. Aquí una cosa que te la lanzo a ti, Óscar, que tú eres muy sesudo para estas cosas. Hay una cosa súper interesante que es lo que ha dicho del ruido. O sea, la transparencia, cuando metemos el ruido, esto es súper curioso, ¿no? Decidimos meter ruido para ver cómo se comportaba un poco, para hacer un análisis de incertidumbre. Y lo que descubrimos es que hasta el 10% de ruido, más o menos, hasta el 8% de ruido, obtenemos mejores resultados que sin ruido. O sea, que en el fondo, al meterle ruido y generar más imágenes que tienen ruido, en realidad lo que estamos haciendo es un data augmentation, y entonces mejora la precisión de las redes, ¿no? Que en realidad el dato real es una hipoglucemia. Entonces es curioso esto que al principio nos costó, pensábamos que habíamos hecho algo mal, porque claro, que meterle ruido y que mejore la red, pero claro, luego lo piensas y entonces tiene que ver mucho con el aumento de datos, pero aún así a mí me mosquea. A mí también. Oye, ¿y qué tipo de ruido le metiste? Ruido gaussiano. A cada punto. A cada punto, exactamente. Yo aquí tengo al hilo de esto, no para cambiarlo, únicamente ya sabes que yo estoy muy... Y además, si estás preparándote para defenderlo de algún sitio, yo, por ejemplo, me entra la duda y he hecho en falta alguien que lo sepa. Claro, tú predices la hipoglucemia en 24 horas posterior. Eran 24 horas nada más. Las siguientes 24 ¿Con horas. solapamiento o sin solapamiento de ventanas? Con lo que es la predicción, no. Ahí no hacemos ventanas. Y te pasas al día siguiente. No coges de 8 de la mañana a 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 9 de la mañana. Exactamente, así. Con solapamiento. Ah, sí. No sin solapamiento. Eso, con solapamiento. Ah, vale. Bueno, pero lo de solapamiento es para hacer la... Es el entrenamiento. ¿Y sin aumentar datos? Salían muy pocas imágenes. O sea, pero digo, porque eso a alguien le puede entrar la duda. No digo para que no contestes ahora, digo para que cuando en la próxima presentación, que eso conviene aclararlo, porque eso te dice también cuánta cantidad de datos hay. Otra pregunta que a mí me ha surgido es, claro, tú cuando aprendes el tiempo en rango, es tiempo en rango, pero tú en realidad no estás prediciendo, ¿cómo decirlo? Tú en realidad estás generando slots. Slot, sí. Es decir, que en realidad el tiempo en rango es muy interesante, pero también es interesante el porcentaje de veces que cogido 24 horas, en las siguientes 24 horas hay una hipoglucemia, porque es lo que tú predices, tú haces un sí. Sí, tengo una tabla, no la he llegado a poner, pero sí. El 90% de las veces que tú tienes una ventana, la siguiente, o es un 50% o cuánto es. Porque tú puedes tener que el tiempo rango sea un 24%, pero que a lo mejor ese tiempo rango va por ráfagas. Con lo cual tienes un día, que al día siguiente está todo el día hipoglucémico, pero pues tienes 7 días que no está hipoglucémico de un día. Entonces, como tú predices, si sí o no, por ventana de 24 días, te cambia las métricas. Y además eso te cambia el balance de datos. Exactamente. Y eso convendría a lo mejor incorporarlo, ¿no? Porque también me hace una idea de si están o no balanceados. El tiempo rango, si va por ráfagas, es una buena idea. Tú puedes decir, sí, imagínate que dijeras incluso el tiempo rango, el 50% está fuera de rango, pero a lo mejor es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Sí, cierto, que hay días que están bien y días que es todo hipoglucemia. Eso es.
Y eso yo creo que te aportaría también información, porque además te haces una idea de cómo balanceadas están las predicciones. Es decir, otra pregunta me surgiría a mí. ¿Están correlados de alguna manera? Es decir, pero una correlación básica, es decir, si un día es sí, el día siguiente es sí o no, ¿con qué porcentaje? Ahora mismo no lo tendría que mirar, pero bueno, ahí ya me has quedado un poco, lo tendría que tener en cuenta también. Una idea, ¿no? De Sí, sí. correlados en el tiempo. Sí, sí, sí. Podemos sacar una... Pero no lo digo nada porque me quería preguntar, digo, Vale. con la idea de, a lo mejor alguien el día de mañana, igual que me ha ocurrido a mí todas esas No, pero está bien. O sea, la tabla esa de los datos que hay, eso sí que la está metida en el artículo. Pero esto de la correlación lo puedes meter para la tesis. Sí, para la tesis. Precisamente. La idea es, Sí. sobre todo es mirar si hay ráfagas, ¿sabes? Porque si va por ráfagas, a lo mejor está muy concentrado los tiempos. No, que en nos han principio entrado. eso también lo miraste, Jorge. Acuérdate que miraste cuántos valores consecutivos había de Sí, eso lo tengo en una tabla por ahí. Se refiere a eso también, ¿no? Ah, O vale. sea, con 2, 3 valores consecutivos. Sí, lo probé con hasta 4 valores consecutivos. Pues todo eso hay que contarlo, porque lo tienes hecho. Sí, está hecho O sea, que también. igual que es al revés. Imagínate que el tiempo en rango sea el 17%, pero sea 1 minuto cada 24 horas. Entonces todos los días tienes hipoglucemias, Ujú. pero solamente son 5 minutos. Exactamente, son mini bajadas. ¿Sabes? Pero claro, si es todos los días 5 minutos, por arriendo algo puede decir que siempre vas a tener hipoglucemias. O sea, que eso te da una idea Bueno, de aquí si están... utilizamos cada 15 minutos, ¿no? Que los hemos transformado. Eran cada 15 minutos. Pues son 96 las 24 horas, Bueno, es eso. cada 15. Claro, para eso Son de fiesta y todo eso. cómo están balanceados, ¿no? Lo que tú clasificas, que es sí o no un día. Y otra cosa que puedes hacer, Jorge, Sí. que el otro día me comentaste que habías encontrado un fichero de datos, ¿no? Un repositorio de datos que tenía valores de sensores de glucosa que tenía muchísimos datos. Sí, Entonces a lo mejor puedes utilizar también, como eso no te cuesta nada, simplemente entrenar las redes con muchos más datos, a ver si mejora algo. vale, Eso ya una vez que ya hayas publicado el artículo, ya para la tesis, puedes hacer todos los experimentos que quieras. Exactamente. Mucho mejor. Eso ya para detectar El hiperglicemia. mismo fichero de datos que tienes ahora generado de todos los pacientes, ¿no? También lo has utilizado. Sí, sí. Y otra pregunta, claro, ¿las redes qué tamaño tienen? ¿Te refieres de hiperparámetros y todo esto? Sí, pesos, capas, porque claro, tenemos Lo tendría que poner, también se me ha escapado. AlexNet, que es- AlexNet, tienes ahí, claro, esos son todas las etapas, tienes La input y- 5 y 6, ¿verdad? sí. 6 capas y tienes en la primera, ¿cuántas? La primera es La primera es una convolucional, una más pool, otra convolucional y así más pool y son 5 convolucionales. ¿Y el número de hiperparámetros que tiene todo eso? Pues lo tengo que apuntar. Lo tenía por ahí, pero Sí, lo tienes en el artículo. creo que lo tenía, pero lo tendría que buscar. ¿100 miles? O... Sí, eran yo creo que de Ensen eran 18 millones. 18 millones. Creo, ¿no? Y, claro, 18 millones, ¿cuántos datos tienes para entrenar 18 millones? Eso lo tengo que mirar todo. Es que está entrenado, Ya, sí, Que ya está preentrenada. Tuneas, ¿no? Sí. Exactamente. las últimas capas solamente. Creo que eran 5.000 las últimas. 5.000 parámetros. Todo eso lo tienes que saber bien, ¿vale? Vale, eso lo tengo apuntado. Sí, No me ha dado tiempo a ponerlo aquí, son tantos detalles. Dilo, no vaya a ser que al que le pase como a mí le entre dudas también, ¿sabes? Apuntarme todas esas cosas para ese día, sí. Tenerlo todo listo. También te pueden preguntar que de AlexNet has usado la función de ajuste, el Stochastic Gradient Descent, y del otro has usado ADA. Eso es porque el paquete venía así, es la que recomendaba. Pero eso es el optimizador, que el El optimizador impacta en cómo Cierto. al final desempeña la red. Puede ser. Eso es verdad. Vale, lo tenemos que apuntar. Sí, ¿sabes? Eso es Esas son posibles preguntas de... Vale. Yo creo que sí, lo tengo que buscar. Si no, puedo volver a reentrenar las dos con el mismo y ya está. Mira, como tienes que terminar los resultados de hiperglucemia, que al fin y al cabo es lo mismo, puedes probar todas estas cosas ya con lo de hiperglicemia.
Ya meto directamente los dos el mismo y a ver qué sale. Claro, y puedes probarlo todo. Vale. Ya si veo que salen diferentes, pues entonces ahí ya puedo decir que sí, que cambia. Luego la tesis tiene, aparte de esto, tiene el otro artículo que hiciste al principio, que era... Lo de FASI, lo de predicción del valor exacto, pero usando un FASI. Lógica difusa. Es el otro artículo que tiene, que es la predicción del valor exacto de glucosa utilizando lógica borrosa y un algoritmo genético. Para Exactamente. los intervalos de la lógica borrosa, ¿no? Exactamente. Obtienes unas reglas. Y eso también... Sí, las reglas las optimizaba el genético, pues salen muchas y el genético las reducía incluso a 3. Eso es lo que hacía el genético. Y eso también es implementable en una aplicación. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada. ¿Vosotros chicos tenéis alguna pregunta? Yo voy a preguntarle una cosa, pues cuando has introducido el ruido en la tabla, creo que derecha. Vale, más de doble. Ah, la tabla de resultados te refieres. No, cuando tienes el ruido que tenías puesto con el 1%, ahí a la izquierda estás midiendo el accuracy, ¿no? El accuracy, sí. Bueno, sería interesante también poner ahí la sensibilidad y la especificidad, como igual que has puesto en la tabla final. Vale, poner en varios colores cada uno una cosa. Claro, porque al final el accuracy, como a raíz de lo que ha dicho Oscar, como no sé cómo está balanceado el conjunto. No, el conjunto es al 50-50. Lo tendría que poner también. Vale, pues para ver cómo, vale, sí tienes una accuracy muy elevado de casi el 90%, ¿no? Pero también ver cómo... Las otras variables, sí. Sí, cómo funciona la precisión interna de cada una de las clases. Cierto. Que lo tienes en la última, aquí, que lo tienes puesto. Eso, hace eso, pero por cada valor. Claro, pero que a lo mejor con un 5% te baja un poco el accuracy, pero la sensibilidad se te iguala más a la especificidad, tienes valores, pero por eso. Ah, sí. Vale. Porque eran muy chulos eso. Entonces que tuvieras ahí las dos. Vale. Para poner, en vez de poner esta en la tesis, pone esa. No, poner esta, pero añadir también la sensibilidad y la especificidad y vas viendo cómo va fluctuando para cada una de las clases la precisión interna. Vale. Y una pregunta, Jorge, ese pico que hay, ese pico está en torno a 1% o al 2%. ¿Cuál? El pico del 1%, el accuracy a 0%, 80 y ese casi... No, en el noise. El primer pico es al 1%. Al 1%, sí. O sea, has metido un ruido que es el 1% del valor. Cuando dices 1%, ¿qué quieres decir? De variación del valor, que varía solo un 1%. O sea, tú coges la medida que tienes ahí y Sí. generas un número random entre el 0 y el 1% de esa medida. Exactamente. No, entre el 0 y el 1. Sí, sí. Y luego el siguiente de eso, sí. ¿Cómo? ¿Otra vez? Bueno, aplicas una variación del 1% sobre... Del 1%, luego el 2% puede ser una variación del 0 al 2%. Sí, pero exactamente cómo haces. Punto a punto, ¿cómo haces? Punto a punto. Ya sí, pero que cómo, Jorge. Es decir, que tú coges un valor, yo te digo, en t igual a ahora, Sí. la glucosa vale 80. Vale, sí. Y yo le aplico eso y genero un nuevo conjunto de datos. Una nueva serie temporal con esos valores alterados. Gaussiano. O un ruido gaussiano, lo he dicho antes. Entonces, explica, pero... No te sigo. Yo creo que eso tienes que preparártelo mejor. Sí, cierto. O sea, le aplicas el ruido gaussiano, pues le aplicas el centro del valor, la media de la campana, es el valor que tiene el medido. Y se amplía sobre eso con un... Se amplía con 1%. 1%, 2%. Lo que sea, hasta el 100. Ya por curiosidad, ¿y por qué no podrías, no porque no has hecho, sino lo has hecho porque no has tenido tiempo, pero y no podrías en un futuro, quiero decir que eso es un cambio tan radical ¿sabes? Que haga un tirón que no veas. ¿No podrías explorar entre el 0 y el 1? Podemos probar 0,25, 0,50, todos esos valores intermedios. A ver, porque es que es un cambio tan radical y tan abrupto. O sea, tú lo has pintado aquí como una línea porque has interpolado entre los puntos. Exactamente, pero es que no hay puntos intermedios. Exactamente. ¿Y por qué? Claro, ¿por qué ese estirón que pega ahí? Si tuvieras 0.05, ¿cómo se comporta? Y como 0. Y exactamente eso, el ruido. Prepáratelo porque yo te lo preguntaría, ¿sabes? Es decir, ¿qué es un 1% de ruido? Es que no acabo de... Vale, pone ahí otra transparencia explicando todo eso. Al principio. Es muy posible que esté en tu tribunal. Ostras,
No, pero los codirectores pueden estar. No, pero Oscar no es tu codirector. ¡Ostras! Pues entonces habrá que hacer una diapositiva antes explicando eso. Ha estado muy bien la presentación, ¿eh? Sí, en poco tiempo que he tenido no he podido hacer más. Está muy bien y cuando algo tiene tantas preguntas porque lo has contado bien y surgen dudas. O sea que... Y cuando no me pregunta nadie nada es que lo he hecho mal. Yo tengo otra duda. Ay. Pero es breve, no, es nada, es más curiosidad. Esto de un artículo que hicimos, Trevor, Iñaki, Oscar y yo, que también metíamos ruidos, unas señales y tal, y nosotros recuerdo que metíamos, Oscar, corríjame, varios ruidos, ¿no? El ruido marrón, el ruido social, el ruido blanco. Y la pregunta es, ¿por qué ruido gaussiano es el único que se puede dar? ¿Creéis que es el único que se puede dar? ¿O porque se os ocurrió hacerlo y lo metiste? Y ya puestos, y dado que os da unos resultados que os parecen algo sorprendentes, en el sentido de que por lo menos con 10% de ruido parece que los datos mejoran frente a los datos sin ruido, ¿habéis pensado quizás probar otro tipo de ruido para que yo no sé si es necesario? A lo mejor estas señales no tienen más ruido, pero para ver si con otro tipo de ruido también los resultados pudieran ser tan bueno, cuanto menos curiosos, ¿no? Tan buenos, por así decirlo, ¿no? Hombre, eso habría que verlo precisamente con el artículo ese que mencionas, en el que, claro, o sea, aquí nosotros aquí decidimos hacer un ruido por meter una variación. Simplemente. Lo más sencillo meter una variación gaussiana, suponiendo, como siempre, que el valor de la glucosa es un valor que tiene una distribución gaussiana y que tiene más o menos un tanto por ciento de error en la medida como valor eléctrico. Pero es cierto que eso, precisamente en el artículo aquel, demostrábamos que no es así. Entonces es una simplificación que a lo mejor habría que estudiar. Y también con lo que has dicho, es muy interesante, si funciona mejor con el ruido, ¿por qué no buscamos otras fuentes de ruido? ¿No? Porque parece ser que, claro, aumenta ahí. Pero vamos, la razón era esa, es una simplificación que no tiene en cuenta lo de ese artículo y que es verdad que podríamos ir, ¿no? En principio era ver un poco qué es lo que pasaba con el ruido aquí. Pero vamos, pues es un resultado que tiene mucho para explorar esto. Pues es una cosa que tiene para estudiar ahí porque es muy curiosa y... Esto hay que ponerlo también en trabajo futuro, que se puede seguir explorando. Todo está eso. Yo tengo otra cosa. Esto es en test, ¿no? Esto es en test. Que luego también me parece curioso, ¿no? Que al 100% tampoco empeora mucho a lo que tenías, si te das cuenta. Ahora No. 100% de ruido. Que eso al final también está diciendo, ¿no? Un poco la robustez que tenéis de... Pero hay que decir un 100% de ruido, lo que tampoco es lo que decía yo. Digo, seguro que tiene... 100% de ruido, ¿qué te pensar mejor, Jorge? ¿Qué? ¿Qué significa un 100% de ruido? Pues un 100% de variación. Aparte que esa escala es una escala no lineal, por lo que veo también. Exactamente, es que no daba tiempo a probar todo. Pero eso, cuando tú pongas 100% de ruido, tienes que explicar muy bien qué significa meter un 100% de ruido. Vale, hemos tenía que haber metido menos. Lo has hecho. Lo metí por probar simplemente. Pero, no estoy cuestionando el resultado y te digo que no lo pongas. Yo creo que lo que hay que hacer es prepararte la respuesta. Exacto. ¿Qué significa meter la respuesta lo mismo para un 8% o para el 100% que me está dando? Explicar cómo es que es para ti meter ruido. Vale, me lo voy a preparar mejor, ya para la siguiente. Bueno, Wenbo y Jorge, que estáis online, ¿queréis preguntar algo o decir algo? Yo no. Jorge es nuestro Jorge. Jorge Corroniz. Pues está con Vale, ok, pues nada, pues muchas gracias, Jorge. Vale, gracias.